Ya nos estamos escuchando, por supuesto. Estamos aquí con muchísimo gusto llevándole a usted lo que son las mañanitas a la morenita del Tepeyac, por supuesto. Esto que es una tradición para NRM Comunicaciones, 47 años nada más para llevarle esta transmisión especial para la Virgen Morena, la Virgen del Tepeyac, que quiso quedarse con nosotros en nuestro país desde 1531. Este año, ¿sabe? Entramos a la cuenta regresiva. Estamos a 10 de cumplir 500 años de su presencia. Y me acompaña en este estudio el padre Eduardo Corral Merino. Él es secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y Cultural. Padre, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Es verdaderamente un gozo, una alegría. Sí. En estos tiempos, centrarnos en un misterio tan bello, en un acontecimiento que nos muestra la grandeza del ser humano y la grandeza de Dios que sale al encuentro del ser humano. Toda esta cuestión tiene un sentido. Sí. Contemplar a María Santísima con su buena noticia y, por supuesto, con su anuncio que nos permite llevar la vida, el día a día, no solamente las dificultades, sino también los gozos, las relaciones humanas, las relaciones familiares, el sentido de nuestra historia como patria, como continente, como humanidad. Aquí estamos atentos para celebrar esta noche y adentrarnos en el acontecimiento guadalupano que, como bien decía Josefina, pues estamos ya a muy poco tiempo de que se cumplan 500 años de esa aparición gloriosa, 490 años de gozar con su compañía, de gozar con su calor, con su ternura. Y vamos a enlazarnos con el doctor Jorge Trasloceros. Él es historiador, por supuesto, investigador de la UNAM. Hola, doctor, ¿cómo estás? Josefina, ¿cómo estás? Padre Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un gusto saludarle. El gusto es mío. Oye, doctor, cuéntanos acerca de cómo la historia te fue llevando a la Virgen de Guadalupe y de qué manera se fue integrando en tu vida también. Bueno, la primera memoria histórica que hay que hacer es lo que pasó el año pasado, ¿no? Estábamos ¡qué maravilla! En algo parecido, pero lo que llamaba la atención era la ausencia de peregrinos en la basílica. Me acuerdo los enlaces. Sí. No es que fuera triste, pero se veía muy raro. Hoy sabemos que las peregrinaciones han sido limitadas por cuestiones de salud, lo cual me parece una medida bastante razonable. Pero me llama mucho la atención ahorita las fiestas que ya se están viviendo en todos lados. Aquí cerca de la casa traemos unos cohetes de los buenos, ¿no? Me refiero a cohetes de los que truenan. Ay, ay, ay. Sí, eso hay que decirlo con tranquilidad. Claro, claro. Y bueno, realmente la primera experiencia es el gusto, ¿sí? Y entro por ahí porque es por ahí por donde entra las ganas de estudiar el fenómeno de la devoción guadalupana. Más bien como historiador lo que yo estudio es la tradición guadalupana, la tradición histórica, y entra por curiosidad y por gozo, ¿eh? Yo así te lo digo. Sí. Yo me acuerdo muy bien, estaba yo en Oaxaca. Tenía yo muchas dudas sobre la fe, de hecho más bien me declaraba yo ateo, para decirlo con toda claridad, pero con una enorme curiosidad por el fenómeno religioso, es decir, acababa yo de entrar a la facultad. Sí. Y me acuerdo que me topé con un misionero marista, Pancho, que si me está oyendo le mando un abrazo entrañable al gran Pancho, ahora es sacerdote en el Istmo de Tehuantepec. Y pues empezamos a platicar, ¿no? Él no me trató de convencer de nada. Nada más me acercó un libro, ¿sí? de Clodomiro Siller, me acuerdo muy bien, que es un análisis muy minucioso sobre el significado del Nican Mopohua, del que hay que hablar. Y eso despertó toda mi curiosidad. Inmediatamente regresé, me acuerdo, pues una estancia un poco larga ahí en Oaxaca, regresé, fui a la basílica.
y me empezó a surgir una curiosidad verdaderamente incontenible, al grado de que estaba yo en la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales, estoy en Sociología, cuando es la época, estamos hablando de los 70s, 80s, y pues había un radicalismo anticatólico muy fuerte, Sí. y que se me ocurre hacer mi tesis de licenciatura sobre el origen histórico del culto a la Virgen de Guadalupe. Todo un acontecimiento, ¿sí? Me acuerdo, fui a buscar a una profesora, Lisis Fajardo, una maestra maravillosa, y dice, pues nos la jugamos, Jorge, ¿qué le vamos a hacer? Y es esta curiosidad uno de los elementos fundamentales que me llevaron a encontrarme con la fe y entender que la fe y la razón, la ciencia y la religión no están peleados, sino que son verdaderamente convergentes y se alimentan una a la otra. Como decía el Papa Juan Pablo II, son las dos alas que nos permiten volar, la fe y la razón. Bueno, pues presenté mi tesis, afortunadamente me fue muy bien, y lo que derivó es en que me hice historiador. Y una de mis líneas de investigación que he mantenido desde entonces, Sí. pues es precisamente la tradición histórica de la Virgen de Guadalupe, que bueno, estudié yo una primera aproximación en aquella época de una facultad que se autodefinía abiertamente de izquierda, Sí. y como dijo uno de los sinodales, una de las primeras tesis que se habían hecho junto con otro amigo mío, Víctor Gabriel Muro, Sí. acá también saludo porque es probable que no esté oyendo, Bien. ¿sí? Sobre el fenómeno religioso en México. Verdaderamente todo un acontecimiento. Yo sí realmente es el estudio en la razón, el estudio de la tradición, de la fenomenología religiosa del culto a la Virgen de Guadalupe, no solo me ayudó a ser un mejor historiador, sí, aunque eso se lo dejo a mis colegas que lo juzguen, me ayudó a ser mejor persona y me ayudó a entender lo que yo entonces no entendía, sí. Dios está enamorado de la razón, y es en la razón donde lo podemos encontrar sin ningún problema. Y eso es mucho de lo que ayuda a la historia a comprender, precisamente. Claro. Ese fue, pues, mi primer enamoramiento, digamos, del acontecimiento guadalupano, que yo creo que es la mejor forma de llamarle, el acontecimiento guadalupano. Que es por eso que estamos justamente aquí. Padre Eduardo Corral. Doctor Jorge, creo que esto es muy importante. En este acontecimiento, Dios sale al encuentro del hombre. María Santísima nos trae a su Hijo que se encarna. En el cristianismo no tenemos un Dios lejano, inalcanzable, allá atrapado en su eternidad y en su omnipotencia, sino que tenemos un Dios que sale al encuentro, que se encarna, que irrumpe en la historia, como dicen los teólogos. Por lo tanto, se deja ver, se deja tocar, se deja entender, pero sobre todo se hace camino con cada uno de nosotros. Seguimos en esta transmisión especial con motivo de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, y en este momento nos enlazamos con Monseñor Rogelio Cabrera. Él es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y arzobispo de Monterrey. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por comunicarte conmigo, con mucha alegría de entrar en esta gran fiesta de México y de América Latina. Efectivamente, 490 años de que la Morenita del Tepeyac se ha quedado con nosotros, Monseñor. Efectivamente, estamos a 10 años del gran jubileo de los 500 años, y esto pues nos mueve con mucha esperanza y a preparar esa fiesta, porque nos quedan 10 años de preparación, aunque la preparación ya ella misma es una gran fiesta. Claro, y cuéntenos de qué manera podemos vivir esta celebración, este camino que nos hace la Virgen de Guadalupe a la reconciliación. Miren, lo primero es que tenemos una mirada a largo plazo, el año 2031. Que los obispos de México lo hemos querido enlazar al año 2033,
que se celebrarán los 2000 años de la redención, 2000 años que Cristo murió y resucitó, 2000 años que ascendió a los cielos, 2000 años de Pentecostés. Fíjate cómo Dios es providente, que siempre las fiestas de María van acompañadas de la fiesta de su Hijo Jesucristo. Por eso la Iglesia en México, mirando esa fecha que hoy nos parece lejana, pero al mismo tiempo cercana, de prepararnos en estos 10 años y 12 años para los 2 jubileos. Los obispos de México hemos propuesto que durante estos años de preparación podamos profundizar más nuestro camino evangelizador, sabiendo que tenemos muchos desafíos en México y desde luego en el mundo entero. Los desafíos de la verdad, los desafíos de la caridad. Esos 2 desafíos son muy importantes. México tiene que vivir en la verdad, es decir, la objetividad de lo que está pasando para poder entendernos unos a otros, porque la confusión es lo peor que le puede pasar a un país. Pero la verdad siempre va acompasada de la caridad. Estamos en esta tarea que parece imposible y que solo la Morenita del Tepeyac puede alcanzarnos ese milagro. Si hace casi 500 años su presencia modificó el mapa de México en sentido positivo, porque hizo de 2 culturas una sola, ¿por qué no podemos esperar nosotros, si intensificamos nuestra preparación en la oración y en la búsqueda de caminos de reconciliación, que México llegue al 2031 con un rostro nuevo? Ese es nuestro sueño, es nuestro deseo, pero tenemos que trabajar intensamente desde lo más sencillo para que esto pueda ser realidad. Un gran reto, Monseñor, esto que nos está planteando, y aprovechando que lo tenemos en la línea, Monseñor, ¿nos puede dar un mensaje sobre este accidente trágico allá en Chiapas con los migrantes? Primero, nos da un profundo dolor de que hubiera habido tantos muertos, pero también todo lo que acompaña ese hecho, la clandestinidad, el llevar en condiciones infrahumanas a tantos migrantes, hombres, mujeres y niños. México tiene que buscar unas políticas mejores para que no siga ocurriendo eso, porque quienes trafican de ese modo pues ponen en riesgo las vidas. Eran personas que seguramente iban con la esperanza de un mejor presente y futuro, iban con el sueño americano, y lo que encontraron fue la muerte. Todo eso es sumamente penoso, y nosotros quisiéramos que eso ya no volviera a ocurrir, que la promesa de darles el salvoconducto para poder moverse en México sea una realidad. Yo sé que tenemos un problema internacional difícil de compaginar. Estados Unidos tiene sus políticas, México tiene sus políticas, pero creo yo que el derecho a la vida es el derecho humano más importante, que debe estar sobre cualquier otra realidad que haya en nuestro país y en cualquier otro país del mundo. Es profundamente lamentable este hecho, y me duele pues que haya ocurrido desde luego en Chiapas, un estado muy querido para mí, ya que yo fui obispo en Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez. Desde acá te pido envíes condolencias a las familias de Guatemala por esta situación tan penosa donde se han roto esperanzas de vida. Muchísimas gracias, Monseñor, de estar aquí en esta transmisión especial que hemos preparado en NRM Comunicaciones, como desde hace 47 años, de llevar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ti, y no dejemos de pedir a la Virgen María por todos los problemas que hay
especialmente por los migrantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, monseñor. Seguimos con más aquí en esta transmisión especial. Padre Eduardo Corral. Me parece muy importante este mensaje del señor arzobispo don Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hoy tenemos el grande desafío de la unidad. Hace 490 años, el desafío era vincular estas culturas europeas y estas culturas de nuestros pueblos indígenas. Hoy el desafío es lograr la unidad entre este mundo globalizado. Uh-huh. Precisamente la cuestión migratoria nos muestra esto. América Latina está en un profundo movimiento. Todos los seres humanos están buscando una mejor calidad de vida. No podemos cerrar nuestras fronteras, no podemos pensar solamente en nuestra casa, sino que tenemos que hacer una casa acogedora para todos. Es muy interesante que el desafío que se nos plantea no solamente es superar la pobreza, la inseguridad, superar tantos problemas que tenemos, la cuestión de la destrucción del medio ambiente, por supuesto, sino es la condición humana más profunda. Cómo reconocer a todos como seres dignos, como hijos de Dios, pero sobre todo, cómo diseñar un proyecto que nos abrace a todos. Vamos a regresar contigo, doctor Jorge Trasloceros. Cuéntanos cómo estás viviendo esta gran fiesta. Estoy muy atento a los testimonios que se están dando, sí. Josefina, y yo sí invito al público a profundizar en este asunto. Mira, hay 3 palabras o 3 actitudes que se están repitiendo y son gratitud, encuentro y acompañamiento. Uh-huh. Si los testimonios van allá, desde Monseñor Rogelio hasta la gente que se está entrevistando. Ahora, lo que debe llamar profundamente la atención es que estas palabras son de construcción, de encuentro, de gozo, se están dando en medio de una crisis social muy profunda. Lo que sucedió con los migrantes en Chiapas, que fallecieron muchísimos de ellos, es tan solo el eslabón más débil. Es tan solo donde hace crisis una situación realmente complicada. No solo en México, a nivel internacional vivimos un tiempo de una crisis muy profunda. Uh-huh. Y la invitación, es decir, la actitud de la gente frente a la devoción a la Virgen es agradecer, es encontrarse y es acompañar. Y aquí voy al mensaje de Monseñor Rogelio, que me parece muy, muy interesante en 3 elementos. A ver, la única forma de salir adelante de la crisis que estamos viviendo es si cada uno de nosotros toma un compromiso, voltea al prójimo, ve al vecino y empieza a hacer acciones constructivas. Y esto solo puede suceder en la verdad. Es decir, necesitamos ver con transparencia la verdad. Cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego, no le dice, ay, mijito, no te preocupes, vas a estar muy bien. No, le dice, esto está de la fregada, tienes que ir con el obispo Zumárraga y decirle que aquí debemos construir un mundo de amor, compasión, auxilio y defensa. Y Juan Diego se quería echar para atrás y dijo que no le hacían caso, que él no era nadie, y entonces la Virgen lo impulsa y lo lleva. Ese es el empuje que en este momento los mexicanos estamos sintiendo, y no nada más los mexicanos, pero tenemos que responder. Y la respuesta a esta verdad de encuentro, de cultura de encuentro que nos surge, pasa por la caridad. Ahora, entendamos la dimensión inmensa de la caridad. La caridad no es un buenismo de buena voluntad. La caridad es una construcción de lazos de solidaridad. Y si algo significa la Virgen a lo largo de la historia, es tejer lazos de solidaridad, desde el primer momento hasta nuestros días, y lo estamos viendo. Por eso las peregrinaciones no son intimistas, no se dan en el terreno del yoísmo, de yo aislado en el mundo. Por eso se habla de gratitud, de encuentro y acompañamiento en una situación verdaderamente difícil, e insisto, solamente viendo la verdad de las circunstancias, sin edulcorantes, sin azuquitar ni nada, y yendo a una cultura del encuentro en una actitud abierta
importa al prójimo, que eso significa caridad. Caridad y justicia son de la misma mano. Entonces, verdad, caridad, justicia y encuentro me parece que es el profundo reto que se planteó hace casi 500 años. Amor, compasión, auxilio, defensa significa verdad, caridad, encuentro y solidaridad. No podemos dejar pasar esto por alto, y me parece que cada uno de nosotros, creyentes, agnósticos y ateos, tenemos la capacidad de entender en la razón este mismo mensaje, ¿sí? Entender la profunda verdad que encierra y actuar en consecuencia, principalmente los que nos debemos a este testimonio, que somos los católicos. Claro. Padre. Es muy importante este comentario. Este acontecimiento guadalupano, como lo veíamos hace unos momentos, nos llama a construir una casa. No nos llama solamente a estar tranquilos, a consolarnos, que por supuesto nuestra Madre Santísima lo hace, sino que nos llama a construir una nueva humanidad, a cultivar, a hacer una nueva cultura. Y sí, efectivamente, estos son los valores fundamentales: la verdad, la caridad, el encuentro, la solidaridad y yo diría la corresponsabilidad por llevar a los demás la buena nueva que es Jesucristo. Y ahora pues regresamos contigo, doctor Jorge Trasloceros, ¿cómo estás? La verdad es que las palabras que nos dijiste hace ratito son verdaderamente las que están marcando esta transmisión, las que hemos escuchado de veracidad, de caridad, de encuentro y solidaridad. Lo vemos a cada instante con todos los que han entrevistado mis compañeros. Muchas gracias, José. Mira, yo quisiera hacer una tercera reflexión. Sí. Monseñor Rogelio hizo un llamado que me parece muy importante de lo que resta al 2031, como la Iglesia, que no solo es el clero, la Iglesia somos también los laicos, debe plantearse un plan pastoral para paliar la crisis, para ir a la ayuda del peregrino y del migrante. Todos somos peregrinos y todos somos migrantes, porque de este mundo nadie va a salir vivo. Entonces todos estamos peregrinando finalmente. De hecho, la Iglesia se define como un pueblo peregrino, el pueblo de Dios. Y en los retos de articular un plan pastoral, yo creo que no hay que ir muy lejos. Hay que voltear a ver a la gente. ¿Qué es lo que está haciendo la gente en un momento de enorme dificultad del peregrino, del migrante? Salir a ayudar. Articular lazos de solidaridad y amistad. En este momento se da en la coyuntura, pues pueden articular pastoralmente. Creo que eso es lo que como Iglesia necesitamos. Ok, la metáfora, el ejemplo, la invitación es de la Virgen de Guadalupe, pero se articula a partir de estos lazos de solidaridad y de amistad. Yo creo que es simplemente atender y escuchar, y en ese sentido me parece muy valioso lo que está pasando en este programa, que es recoger estos testimonios que ya son parte de una acción pastoral de iniciativa de los mismos laicos. Creo que ahí están realmente las respuestas. Y en cuanto a peregrinos, pues hay peregrinos también de radio, y es que me mandaron unos mensajes que te mandan saludar mucho desde Huixquilucan, una colega nuestra que se llama Nora. Lo cual, pues la verdad me dio mucho gusto. Pero bueno, es esta invitación a la pastoral, escuchar a la gente, porque la gente es sabia, decía el cardenal John Henry Newman. Intentamos de sacar el reto, pero ahora los laicos no podemos dejar y esperar que nos digan qué hacer. Hay que actuar como está actuando la gente en este momento de la festividad guadalupana. Salir a ayudar organizadamente para hacer bien el bien. Eso es importante, hacer bien el bien. Padre. Un comentario que me surge: hemos escuchado a varias mujeres y no podemos ignorar, no podemos dejar pasar que el acontecimiento guadalupano es la protagonista una mujer. Es decir, la Santísima Virgen María viene a traer el Evangelio. En aquel tiempo, en los años de
540, etcétera, los apóstoles eran varones. Es más, todos los misioneros eran varones. Solamente había monjas de clausura. Las mujeres estaban reservadas a vivir dentro del convento. Y en este tiempo, en esta sociedad prehispánica, curiosamente entregada a la guerra como ideal, había una confusión que había que purificar. Había un número menor de hombres que de mujeres. Y la grande autoridad se va constituyendo la mujer que se hace cargo de los niños, y por lo tanto los niños crecen con una conciencia de amor y de autoridad de la madre. Hoy es muy importante destacar eso. Todos los laicos, todos los varones, todas las mujeres están llamados a construir una nueva casita. Necesitamos reestructurar, necesitamos restaurar nuestra realidad que se sumerge en cuestiones de corrupción, de egoísmo y sobre todo, pues, de mucha autorreferencialidad. Lo vemos en muy distintos ambientes. Veamos pues a las mujeres, veamos a los varones como promotores activos de la buena nueva. Entre a la Eucaristía, escuche la palabra de Dios, participe y déjese abrazar por aquel que nos ha traído la Virgen de Guadalupe, su Hijo amadísimo, nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias por tu compañía, Padre.